Buenas noches, nosotros somos el grupo número 2, integrado por Sergio Andrés Alonso, Leguillo Cárdenas, Jessica Paula Garaza, Milton Moreno y Julie Paulín Maecho. Vamos a hacer la presentación de Empresa de la Innovación en Colombia. Empezamos. Buenas noches. Empezamos con la innovación de las empresas. Como mostramos en la siguiente gráfica, vemos institucionalidad legal. Aquí nos muestran los cuadros siguientes de cada innovación de las empresas, en el cual necesita una definición de papel de la organización para la cooperación y desarrollo de la economía. La definición de la organización incluye criterios de mercado, novedades de los productos de innovación, según la OCDE. Las empresas pues suelen ser innovadoras en sentido estricto, innovadoras en sentido amplio, potencialmente innovadoras y no innovadoras. La parte innovadora en sentido estricto, esto quiere decir que las empresas que han producido o implementado o mejorado productos y procesos que han sido nuevos. Estos dos tienen que ser unidos con respecto al proyecto de innovación y desarrollo. La siguiente, innovadores en sentido amplio, quiere decir que las empresas de países están en vías de desarrollo. Tienen productos de innovación para el mercado nacional y no procesos, teniendo como aplicación como una de actividades, como cambio organizacional de procesos, inversión tecnológica, incorporada de capital o no incorporada de capital, inversión de capacitación tecnológica, inversión en proyectos de innovación y desarrollo. La siguiente es potencialmente innovadora. Las empresas que han hecho actividades innovadoras, pero que tienen cambios tecnológicos y de innovación, tanto en el proceso de producción como en la innovación del mercado. La siguiente, no innovadora, quiere decir que son empresas que no han realizado actividades de innovación, solo tienen resultados del emprendimiento en el diseño del producto, de las actividades del proceso. Esto quiere decir que tiene cambios entre cada actividad de participación. En el siguiente, vamos a observar un fenómeno de del país. Este fenómeno es un factor importante en el económico, el cual explica las diferencias de productos entre las empresas. Como vemos en el cuadro, se demuestra que dentro de las pymes no solo están las compañías ilimitadas y de propiedad individual, sino que también están las compañías anónimas. Esto depende del tamaño de la compañía, así que su nivel de actividad innovadora. En el siguiente cuadro de innovación organizacional en Colombia, como vemos en los siguientes cuadros de innovación organizacional en Colombia, en el primero, el cual informes o datos de las empresas realizadas por el DANE, donde es la evolución de las sociedades. Por ello, mostramos aquí qué evolución han tenido las sociedades anónimas, individuales, limitadas y otras. Vemos que las fuentes de financiación fue mayor en los años 80 y 90 y que a finales de los 60 y de los 70. Esto quiere decir que hubo una reducción de empleos en las compañías públicas. Como vemos en este siguiente cuadro, la evolución de la productividad media laboral y total de las sociedades individuales delegadas y anónimas entre el año 1968 y 1997, vemos que las sociedades anónimas tuvieron mejor evolución en la productividad. En cambio, las individuales estuvieron por debajo del promedio realmente. La siguiente es el puestos laborales comunitarios en las firmas individuales y limitadas anónimas. Aquí vemos que estas firmas, una de las que se vio más, una de las firmas anónimas son los puestos laborales unitarios en la década de los 80 y 90. Estos tuvieron menores costos.
Por otro lado, tenemos el gráfico número 10, que nos muestra la evolución de la productividad laboral y el valor agregado que presenta la participación en el empleo total. Esos son algunos porcentajes que nos arrojó el DANE y la generación de valor agregado del empleo, donde nos menciona que se incrementó el empleo, pero en menor medida con respecto al crecimiento del valor agregado. Evolución de las estructuras de financiación en las empresas en Colombia. Adicional a lo anterior, la diversificación de las fuentes de financiación en el país le ha dado igualmente un papel prioritariamente a las sociedades anónimas en el proceso de acumulación, reinversión. Sin embargo, la disparidad de la Como vemos en la gráfica, el papel de la diversificación de las fuentes externas ha creado en importancia como en el resto del país emergentes. Así, este dispositivo de impacto ha sido limitado por el hecho de las empresas anónimas. En la gráfica número 12, sin embargo, se han dado algunas diferencias. Por ejemplo, en el sector químico, el papel de las anónimas en los finales de los 70 y 80 fue muy importante en el proceso de acumulación y diversificación. En los 90 perdió esas características preponderantes y por lo tanto la disparacidad. En el sector de los plásticos, a pesar de que el papel de las firmas anónimas y el proceso de acumulación de inversión se ha mantenido, también presenta una disminución en la disparacidad con las limitadas. Entre sectores, las ventajas comparativas que tenía la diversificación de las fuentes de financiación de las empresas anónimas tendió a desaparecer, en particular después de la apertura. Bueno, para continuar, la estructura de propiedad orientación como condicionante de la innovación en la industria colombiana. Cuando se contrastan variables como productividad e innovación entre las sociedades anónimas y limitadas, constatan firmas dinámicas que han modernizado con nuevas formas de organización frente a las firmas. Para el caso de estas últimas como las limitadas, han logrado un campo organizacional relativamente mayor que acompañe el cambio tecnológico. Esto se refleja no solamente en los costos unitarios laborales mayores, sino menor productividad y en niveles de innovación menores. Por esta razón, la desagregación de las firmas por instituciones legales en el caso colombiano, a la hora de abordar la productividad y la innovación y su financiamiento, conduce a un importante problema de desarrollo del mercado bursátil y, en consecuencia, a abrir la estructura de propiedad mediante inclusión de la figura de sociedad anónima abierta. Continuando con esto, las condiciones del gobierno corporativo para la innovación nos muestra que la innovación demanda requerimientos específicos al gobierno corporativo de las empresas. El gobierno corporativo lo constituyen los organismos que rigen la empresa, son estructuras sociales que ejercen la autoridad, dirección y control de las firmas. Debido a la naturaleza propia de la innovación, se requiere que el gobierno corporativo con las condiciones especiales de acuerdo con los lineamientos son los siguientes. Para empezar, tenemos un compromiso financiero que consta de asignar estratégicamente recursos y habilidades. Se trata de obtener en el área financiera la innovación que se requiere, hasta el punto en que haya un retorno de innovación para que a su vez llegue a cabo una reinversión a nuevas actividades innovadoras. Para seguir, continuamos con el compromiso organizacional de la compañía. Es crear incentivos adecuados para comprometer habilidades y esfuerzos de los agentes de la empresa y con los procesos de aprendizaje. Continuando, seguimos con la integración estratégica. Implica aunar el compromiso financiero y organizacional de manera que las estrategias de aprendizaje evolucionen de la siguiente forma.
con la asignación de estratégicos recursos, retornos orientados a procesos de aprendizaje y conocimiento, los cuales retroalimentan la estrategia, la integración estratégica. Bueno, continuando con la exposición, encontramos las características del gobierno corporativo en Colombia. Lo que nos comenta esto es que el gobierno corporativo colombiano se caracteriza por ir en contravía a las condiciones de innovación. La evolución ha sido diferente a la de países desarrollados, siendo más cercanos a Gran Bretaña del siglo XX con características similares. Capitalismo de propiedad y control ejercido por una persona o pertenecientes al mismo grupo social, conexiones entre familiares y sociales, brechas sociales, culturales, educación técnica y especial. Básicamente lo que se ha demostrado es que las firmas en la industria manufacturera colombiana que han logrado implementar cambios hacia una mayor integración organizacional presentan una correlación positiva con mayores niveles de productividad e innovación. Pero aquí encontramos que esto no es suficiente porque ese cambio no ha difundido ni ha trascendido en la industria. Entonces, no le permite a la industria manufacturera tener un avance significativo para nuestro país. Continuando con la exposición, tenemos otro punto que nos habla de la socialización del riesgo de la innovación. Aquí lo que nos habla es que las empresas individuales no pueden arrastrar consigo todo el peso de la inversión para llevar a cabo y desarrollar o para incorporar una nueva tecnología en sus empresas o en sus compañías. Pero desafortunadamente en nuestro país y en la realidad de nuestro país es lo que está ocurriendo. En lugar de ser un proceso en el que intervienen varias instancias privadas y públicas aportando un capital y un riesgo del proceso de generación de nuevo conocimiento tecnológico, lo que hacen es invertir son las firmas y sus cercanos o los famosos ángeles inversionistas, más conocidos como ángeles inversionistas, los accionistas, los familiares o los ahorros propios de los que aportan a dicho proceso. Por otro lado, encontramos insuficientes los créditos bancarios y extrabancarios involucrados como principales aportes de este proceso para lograr el crecimiento de mencionadas firmas. Y lo que se necesita básicamente es la mediación y aporte de los fondos del riesgo y del capital riesgo. Y lo que una punta muy importante que podemos encontrar acá es que muy pocas son las empresas que logran sostenerse al punto incluso de cotizar en la bolsa. Lo más adecuado que podemos hacer en este punto e intervenir sería que los aportes en un proceso colectivo y social de inversión lleven a las empresas a poder canalizar el ahorro del público e inversión en la bolsa por medio de comisionistas de bolsa y otras instancias de vigilancia como lo son las superintendencias de industria y comercio y de valores, logrando así la colectivización del riesgo que le permite a las firmas invertir, crecer y también beneficiarse. No solamente las firmas, sino también las sociedades y lograr obtener una inversión e innovación tecnológica. Pero sin el entorno adecuado no podría contarse con que las empresas por sí solas van a poder llevar a cabo un proceso cargado de riesgos inherentes al cambio o patrón de especialización tecnológica. En esta gráfica lo que vemos es que ya anteriormente les había mencionado, y lo que nos muestra es un modelo actual y potencial de acompañamiento frente a las empresas de base tecnológica. Entonces nos muestra una situación potencial e ideal, que es lo que queremos apuntar y lograr frente a una situación actual que está basada en una individualización del riesgo. Entonces nos habla de la situación actual, nos habla de familia, ahorros, extrabanca público, los bancos, créditos, reinversión, y sigue un mismo ciclo que no avanza ni tiene un punto fijo de proyección. Mientras que si miramos la situación potencial e ideal en el proceso de desarrollo, colectivización del riesgo y socialización de los beneficios. Básicamente es esto. Muchas gracias. La